Dios les bendiga en esta hora. Es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, versículo 11, 12 y 13. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, versículos del 11 al 13. Lo leemos sonando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su palabra dice: Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. En esta hora vamos a hablar acerca de los guerreros de Jehová. A raíz de la pandemia por COVID-19 que estuvimos a nivel mundial a partir del año 2020, todo en el mundo cambió. Se han visto diferentes situaciones. Además, durante ese tiempo hablamos de un mensaje titulado "El mundo cambió, Dios sigue siendo el mismo". ¿Por qué razón? Porque quiérase o no, se acrecentó crisis a nivel mundial de abastecimiento de bienes, de alimentos, etcétera. Tanto es así que todavía al día de hoy hay retardo en las entregas de mercaderías y muchas otras cosas. También vino crisis económica por causa de desempleo y de otras cuestiones más que dieron a luz por esa situación. Ahora, como en su momento lo manifestamos, no son cosas extrañas, no son cosas que la palabra de Dios no haya establecido ya. Y como ella misma lo dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dijo Jesús. Entonces son cumplimientos de la palabra de Dios, ¿verdad?, con respecto a situaciones que hemos estado viviendo desde hace algún tiempo. Ahora, el apóstol Pablo pues se lo comunicaba a su hijo en la fe llamado Timoteo, y en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos. Entonces son situaciones que ya estaban establecidas que habrían de ocurrir. Ahora, Dios busca guerreros, así como menciona acá en el caso del reinado del rey Uzías, donde dice que había un ejército, hombres guerreros, poderosos y fuertes. Eso es lo que había en ese momento. Entonces Dios busca de esa manera que cada uno de nosotros seamos esos guerreros valientes. Claro, alguno podrá decir: bueno, ¿y yo un guerrero? ¿Cómo puede ser eso posible? Entonces, la primera situación que nosotros debemos entender es que para ser guerreros de Jehová, nosotros tenemos que ser personas valientes. Cuando ya hemos hablado del valor o de la valentía, no es la ausencia de temor, sino que es el hecho de que podemos tener temores de diferentes situaciones, pero las enfrentamos nuestros temores. La Biblia y el apóstol Pablo lo menciona, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y cuando habla de la palabra poder, el griego habla de capacidad. Dios nos ha dado la capacidad de ser valientes. Cuando Dios llama a Gedeón, le dice: varón esforzado y valiente. Y él en ese momento se encontraba escondido en una cueva, tratando de guardar un poco de alimento para su familia. Recordemos que dice la Escritura que los madianitas llegaban y empobrecían a Israel
porque eran como langostas que llegaban sobre las cosechas y dejaban sin nada de comer a Israel. Entonces él se encontraba en una cueva guardando un poco de alimento. Y ahí el ángel se le aparece y le dice: varón esforzado y valiente. Recordemos que Dios llama a las cosas que no son como que si fuesen. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor para diferentes situaciones. Y a todos los que Dios llamó en un momento determinado de sus vidas, lo hizo de diferente manera, porque Dios es un Dios real, es un Dios personal para cada uno de nosotros. Es decir, Dios puede manifestarse en diferentes situaciones a cada uno de nosotros. Aún en los milagros de sanidad Jesús no hizo lo mismo. Aún con los ciegos, algunos pues recibían la vista solo por su palabra, otro escupió de su saliva en tierra, hizo lodo y se lo puso en los ojos y le dijo que se fuera a lavar. Es decir, Dios es un Dios personal. A Moisés lo llamó desde una zarza que ardía. A Isaías abrió los cielos de los cielos para que viera la majestad de Dios. Y así, a Abraham le habló y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. A los discípulos, uno estaba pescando, como era el caso de Pedro, Mateo estaba recaudando impuestos, es decir, diferentes situaciones con las cuales Dios nos puede llamar, es decir, diferentes formas, porque Dios es un Dios personal. Entonces, lo que necesitamos para ser guerreros valientes del Señor, del Señor es ser valientes, ¿verdad? Y, como les repito, no es porque nosotros seamos los fuertes, es porque el fuerte es el Señor. Por eso se llama Jehová de los ejércitos. Él es el rey que nunca ha perdido una batalla. Aun cuando Satanás pensó que había ganado en la cruz del Calvario crucificando a Jesús, no fue para otra cosa más que para su derrota, porque dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Y ahora Jesús dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades, ¿verdad? El que estuvo muerto, mas he aquí que vivo, dice en el Apocalipsis. Entonces, el Señor es el poderoso en batalla. Él es un guerrero victorioso. Él nunca ha perdido una batalla. Dice a la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, ¿verdad? Entonces, Él nunca ha perdido una batalla. Entonces, nosotros nos tenemos que llenar de valor, acordándonos de eso, pensando en eso, que el Dios al cual nosotros seguimos nunca ha perdido una batalla. Así también dice en 2 de Corintios 10, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Vamos a buscar versículo 4. Menciona con respecto a las armas que nosotros tenemos, ¿verdad?, en Dios. Dice: porque las armas de nuestra milicia es ejército, las armas de nuestro ejército no son carnales, es decir, no vamos a sacar el corvo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, todo guerrero, todo soldado necesita armas, ¿verdad? Cuando alguien se enlista en un ejército, sí, parte importante de su adiestramiento es el saber manipular armas, pero también es su condición física. Entonces, en el uso de las armas, ¿verdad?, se les ha instruido sobre cómo funciona, cómo trabaja, cómo esto y lo otro. Entonces, en el caso nuestro, que somos parte del ejército de Dios, nuestras armas son poderosas en Dios. Ahora, ¿cuáles fortalezas se pueden levantar? Se pueden levantar fortalezas de enfermedad, crisis, diferentes situaciones que se pueden levantar en nuestras vidas. Pero por eso, con esas armas poderosas de Dios, podemos derrotarlas, ¿verdad? Porque nuestras armas no son carnales, es decir, no son de este mundo, no son de esta tierra, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. También para ser guerreros de Jehová valientes,
nosotros tenemos que recordar los enemigos que han sido derrotados por el Señor en nuestras vidas. Cuando David llega al campo de batalla, donde estaba aquel filisteo grande llamado Goliat, insultando a Dios y al ejército de Israel, dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que esté hablando así del ejército del Dios viviente? ¿Verdad? Y empieza a preguntar con respecto a qué se le dará a aquel hombre que logre derrotar a ese gigante. Entonces, en ese momento, pues él se propone para ir a pelear y es llevado ante el rey Saúl. Cuando es llevado ante el rey Saúl y lo ve muchacho, ¿verdad?, pequeño comparado a Goliat, le dice por qué quiere hacer eso. Y él le recuerda sus victorias. Yo, le dice, soy pastor de ovejas. Pero si por allá se asomaba un oso o un león para querer atacar las ovejas, yo peleaba contra ellos y los derrotaba. Y no era porque David fuera un gran hombre, musculoso, etcétera, sino porque Dios estaba con él. Entonces ahí lo que estaba haciendo David era recordando que todas esas conquistas habían sido porque Dios había estado con él. Entonces, nosotros siempre tenemos que recordar las victorias que Dios nos ha dado, porque a veces el enemigo va a querer poner nuevamente diferentes situaciones adversas en nuestra vida para que nosotros dejemos de buscar a Dios. Entonces, ahí donde recordamos que Dios ha estado con cada uno de nosotros, ¿verdad? Como dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios ha estado con cada uno de nosotros. Y por eso se enfrentó a enfrentar a Goliat. Imagina un oso, por muy de la especie que sea, ya adulto, por pequeño que sea, siempre sobrepasa la altura normal de un ser humano cuando se para. Un león, pues con sus garras y todo, y como un felino, se va a querer lanzar sobre la persona. Pero ahí peleaba David, ahí peleaba contra estos animales por defender a sus ovejas, recordando victorias pasadas. Entonces, cuando nosotros enfrentamos situaciones de crisis o alguna situación de enfermedad, escasez o cuestiones que tenemos en nuestra vida presente, recordemos las victorias que Dios ya nos dio. Recordemos cómo quizás en algún momento determinado alguien se levantó contra nosotros y fue vencido por Dios, fue humillado por Dios, fue avergonzado por Dios. Quizás alguien se levantó para calumniar, alguien se levantó para hacernos mal, para pensar mal contra nosotros. Diferentes situaciones que hayan pasado, pero Dios peleó por nosotros. Dios estuvo de nuestro lado. Dios nos dio la victoria. Y cuando enfrentamos situaciones adversas, recordemos las victorias que Dios ya nos dio. Y por eso dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, espada, hambre, desnudez, peligro de espada, esto y lo otro, etcétera, etcétera. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángel, ni principado, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Nadie me podrá separar del amor del Señor. Él ya nos ha dado victorias en el pasado. Él puede seguir dándonos victorias. Y así como estos hombres valientes que estaban acá, que menciona del rey Usías, que dice que eran poderosos, fuertes, dispuestos para la batalla, así también nosotros, como guerreros de Jehová, siempre tenemos que estar listos, recordando que el valor, la fuerza nos la da Él, que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, y que también que Él es el que ya nos dio victorias en el pasado. Pero también tenemos que recordar de dónde Dios nos ha sacado. En nuestra vida llevamos cicatrices, llevamos de heridas, de batallas pasadas. Como dice en segundo libro de los Reyes 8:29, de un rey que fue herido en batalla y fue llevado al palacio para ser curado de sus heridas. De la misma forma,
en nuestra vida hemos sufrido diferentes heridas, ya sea por circunstancias, enfermedades, personas que nos lastimaron, que nos hirieron, nos vieron de menos, etcétera, etcétera, o nos traicionaron, o cualquier cuestión. Hemos tenido esas batallas, pero esas heridas después sanan y quedan como cicatrices. Pero esas cicatrices no debe ser para que nosotros nos acordemos con rencor de las cosas, sino para ver cuán maravilloso ha sido Dios con nosotros, cuán poderoso ha sido el Señor con cada uno de nosotros. Y pues ahí podemos recordar diferentes situaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que pudieron haber dejado esa cicatriz, quizás alguna enfermedad, alguna crisis, alguna situación ahí. Quizás cuando antes pues solo comíamos, vamos a decir, solo frijoles, hoy ya no. Es porque Dios ha sido bueno, es porque Dios ha sido poderoso. Quizás fuimos traicionados, pero a través de esa traición también aprendimos algo. Quizás fuimos engañados, quizás fuimos lastimados, pero a través de eso aprendimos algo. Y eso es lo que tenemos que acordarnos, que esas cicatrices son aprendizajes en nuestra vida. Son cosas que Dios permitió para que nosotros creciéramos. Quizás hemos pasado alguna enfermedad y Dios nos sanó. Es para que nosotros podamos llenar de fe a otros que puedan estar pasando en la misma situación. O quizás vivimos alguna cuestión en la cual pues fuimos lastimados, fuimos heridos, pero nos levantamos de ello, aún estamos de pie, aún estamos vivos. Entonces, con eso vamos a ayudar a otros. Muchas veces Dios nos hace pasar por cosas así, porque después habrán otros a los cuales nosotros podremos aconsejar, porque ya vivimos esas batallas, porque ya libramos esas heridas, porque aunque hay cicatrices, pero esas lo que nos han ayudado es para ver lo maravilloso que es Dios. Como dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él ha sido bueno, Él ha estado con nosotros. Por eso dice la Escritura, cuando pases por el fuego, cuando pases por los ríos, dice, no te ahogará, la llama no arderá en ti. No dice en ningún momento que no vamos a pasar esas circunstancias. Nos está diciendo de que Él va a estar con nosotros. Nos está diciendo de que no vamos a estar solos, sino que Él va de la mano con cada uno de nosotros. El Señor está de nuestro lado. El Señor está con nosotros. Y pues Él quiere que nosotros seamos esos guerreros fuertes y poderosos. Cuando Dios ungió a David para ser rey, tuvieron que pasar muchos años para que eso se cumpliera. Cuando puede ser Dios llama para algo y al principio no vemos por dónde la respuesta. Lo único que tenemos que tener es la confianza de que si Dios lo dijo, va a suceder. En su tiempo va a suceder. Mientras eso ocurre, yo sigo meditando en la palabra de Dios. Yo sigo teniendo una comunión con Dios a través de la oración. Dios hará las obras en su momento. Por eso dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Es decir, en el momento en que Él así lo considere. Entonces, a veces podemos decir, yo pues no puedo ser considerado un guerrero de Jehová porque tengo temores al mañana, que es el que el ser humano generalmente le ataca, el qué va a suceder mañana, esto y lo otro. Pero la verdad es que lo que nosotros tenemos que acordarnos es de las batallas, de los enemigos que ya Dios derrotó en nuestras vidas, de las marcas que han quedado, de las cicatrices que han quedado, que no es otra cosa más que evidencia de la misericordia y de la gracia de Dios. Por eso le dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia, que te baste el hecho de que
Yo te salvé. Antes eras perseguidor de cristianos, asesino de cristianos, pero ahora eres predicador de mi palabra. Yo hice una obra en tu vida. Yo te saqué de eso donde estabas. Entonces, de la misma manera, Dios ha estado con cada uno de nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos superado y hemos recorrido un buen trecho. Recuerde lo que dice la Escritura: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseveremos hasta el final, lleguemos hasta el final. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Seamos parte de ese ejército del Señor, dispuesto para la batalla, que recuerda de dónde Dios lo sacó y por eso no se enaltece, sino que al contrario, eso es lo que nos tiene que llenar es de humildad, de que todo lo que hemos logrado o alcanzado hasta ahora ha sido por la mano poderosa de Dios, por la misericordia de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que David se acordó en el campo de batalla, hasta donde Dios lo había sacado, ¿verdad? Por eso le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en ese nombre es que venceremos. En ese nombre es que conquistaremos. En ese nombre es que lograremos grandes cosas, porque Dios está con cada uno de nosotros. Recordemos cuando le dijeron a Jesús: Señor, ¿y qué de nosotros que hemos dejado padre, madre, esto y lo otro por seguirte? Y le dice: no hay quien haya dejado padre, madre, hermanos, por causa de mí, que no haya de recibir mucho más en este siglo y en el venidero. Pero dice: en este siglo y en el venidero. Hay bendición para los guerreros de Jehová. Solo tenemos que esforzarnos, porque eso es un esfuerzo. Por eso dice: portaos varonilmente y esforzaos. Es un esfuerzo diario. Pero recordemos, Dios está con nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te bendecimos, te glorificamos y te damos gloria, honra y alabanza en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Nos acercamos delante de tu presencia, Señor, declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendícenos en esta hora con tu gracia, tu poder, tu Espíritu Santo. Seas tú obrando, seas tú edificándote, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y derrama de tu gracia, tu bondad, tu presencia, Dios. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que ven este mensaje, Señor, que seas tú obrando, que seas tú edificándote, que seas tú teniendo misericordia de sus vidas. Que seas tú, Señor, trayendo descanso, gozo y paz, Señor, en el nombre de Jesús, trayendo de tu bendición sobre cada uno, Dios. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, aquel que esté enfermo sea sano. Señor, aquel que está teniendo dificultades, crisis económica, Señor, tu mano de misericordia, de provisión esté con él, Señor, con ella. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que está sin trabajo, tú seas abriendo puertas de bendición, seas haciendo una obra nueva su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre eterno, y bendícenos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, sobre cada uno, Señor. Aquellos dueños de empresa, que seas tú siempre proveyendo, Señor, bendiciendo, dando sabiduría para guiar, Señor, esos lugares de empleo, para estas familias, Señor, que se dependen de ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuevas puertas de bendición, Señor. Bendice esta nación que lleva tu nombre, El Salvador. Que seas tú, Señor, poniendo el querer y hacer en nuestras autoridades civiles, eclesiásticas, Señor, en el nombre de Jesús, civiles, de trabajar por el bien de todos, Señor. Que de sabiduría, Señor, para esa, Señor, bendición que puedas dar, Señor, a cada uno de esta nación, Señor. En el nombre de Jesús, eclesiásticas, que de usted la sabiduría para guiar a tu pueblo. Bendito seas, oh Jehová, y digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Te damos gloria, te damos honra y te damos exaltación. Amén y amén. Dios me lo bendiga a todos. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo.